Bienvenido a nuestro canal de Mixteco Bajo. Hoy vamos a aprender de notas ortográficas. Entonces vamos a estar aprendiendo cómo leer, por ejemplo, los tonos, apóstrofes y los guiones. Entonces vamos a empezar a aprender los tonos, cómo distinguir cada tono de las palabras. Para este vamos a empezar con los tonos o los sonidos de cada palabra. En el Mixteco Bajo hay varios tonos de las palabras. Hay 3 tonos distintos y básicos. Por ejemplo, el tono bajo, el tono medio y el tono alto. Y si usted sabe de la música, se puede relacionar con las notas. Por ejemplo, do, re, mi. El tono es una parte muy importante de cada palabra. Si no le da el tono, la palabra puede significar otra cosa totalmente diferente. Y Juan, ¿por qué no nos das unos ejemplos? Por ejemplo, dinos la palabra medicina. Tata, Dinos la palabra semilla. tata, Dinos la palabra papá. tata, Ahora defecar. tata. Ahora, a ver, di esas 4 palabras, medicina, semilla, papá y defecar en orden, así como los dije, para que podemos escuchar la diferencia. Tata, 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 tata. Ok, otro ejemplo, dinos la palabra tenate. Do'o, Adobe. do'o, Ustedes do'o, y cola. do'o. Ahora, dinos esas 4 en orden. Tenate, adobe, ustedes y cola. En orden así para que se pueda escuchar la diferencia. Do'o, 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 do'o. Entonces vamos a ver de unos ejemplos de unas palabras. Por ejemplo, una palabra de 2 sílabas se puede tener 9 combinaciones diferentes o tonos diferentes, como son los siguientes. Pero para que nos ayude a entenderlo mejor, necesitamos recordar nuestro tono de música, que es do, re, mi. Entonces, un repaso de estas 2 sílabas. Puede tener la combinación de alto-alto, alto-medio, alto-bajo, medio-alto, medio-medio, medio-bajo, bajo-alto, bajo-medio o bajo-bajo. Pero ¿por qué no vemos unos ejemplos? Juan, ¿nos puede decir una palabra que tiene las 2 sílabas altas? Por ejemplo, chica, ¿Qué tal uno alto-medio? cheli, Alto-bajo. ya'a, Medio a alto. chito, Uno que es medio-medio. ita, Medio-bajo. fico, Y de bajo a alto, joca, bajo-medio. do'o. Y dinos una palabra que tiene 2 sílabas bajas. Yica. Ahora pasamos a las marcas diacríticas. En Mixteco Bajo usamos la tilde o el acento y el guión bajo de las siguientes maneras. Entonces vamos a ver cómo usamos la tilde o el acento. Es para distinguir
un vocal, cuando tiene la tilde es un tono alto. Y cuando el vocal no tiene una marca, este es un tono medio. Y cuando tiene un guión bajo, eso significa que es un tono bajo. Y lo vamos a estar practicando durante la lección. Ahora pasamos al apóstrofe. Su uso y pronunciación. El apóstrofe representa un corte breve de voz después de un vocal. También tiene que incluir en la ortografía de palabras para ejecutar una lectura correcta. Los apóstrofes siempre se encuentran entre dos vocales. Ok, vamos a hablar de unos ejemplos. En los ejemplos que siguen hay palabras con vocales dobles que presentan cierto contraste. Note cómo los sonidos de unos vocales siguen sin ninguna interrupción y otros, las que lleva el apóstrofe, tienen un corte de voz al final del primer vocal. Juan, ¿nos puedes dar un ejemplo de cómo se dice dos as sin apóstrofe? Ya. Ahora, dinos una palabra que contiene dos as, pero con apóstrofe entre las dos. Ya. Ahora, danos un ejemplo de palabras usando la letra O. Por ejemplo, culebra. Co. Y otro que tiene el apóstrofe, por ejemplo, el ustedes. Do. Ahora, unos ejemplos de palabras usando la letra U. Por ejemplo, petate. You. Y por ejemplo, yo. You. Entonces ahora pasamos al guión. Su uso y pronunciación. El guión se usa en 5 facetas de la lectura. Notar que es una palabra compuesta, indicar el tiempo del verbo, adjuntar un pronombre, añadir una palabra descriptiva o indicar la acción negativa de un verbo. El guión indica un cierre glotal o un breve corte de voz, como cuando leemos el apóstrofe. Y no todos los traductores y lingüistas usan el guión, pero lo vamos a usar en nuestra enseñanza del lenguaje. Lo estamos haciendo lo mejor de nuestras habilidades. El guión. ¿Cómo se usa en las palabras compuestas? En Mixteco Bajo hay muchas palabras compuestas. En la escritura es importante unirlas en una sola palabra, pero a la misma vez mantenerlas separadas, por varias razones. El guión ayuda al lector a saber que se debe leer las palabras juntas, así que llegan a ser una sola palabra o un solo pensamiento. El guión ayuda al lector a pronunciar las palabras compuestas correctamente. Ponemos un ejemplo de la palabra mixteca que significa otro. Es una palabra compuesta de dos palabras, la palabra que significa uno y la palabra que significa más. La palabra mixteca que significa uno termina con una N muda. Si se junta con la palabra que significa más, la N muda se queda en medio de la palabra si no se usa guión. Y así la N, como sabemos, como dicen las reglas, que solo es muda cuando está al final de la palabra, ya se pronuncia. Y la palabra ya no es nasal.
El guión ayuda al lector a distinguir entre pronombres, prefijos y otras palabras, los cuales son casi idénticos. Vamos a ver unos ejemplos de palabras compuestas. Juan, ¿nos puedes decir la palabra otro, lo que es compuesto o compuesta entre las palabras uno y más? Ica. Ahora dinos la palabra para adelante, lo que es una palabra compuesta de hacia y enfrente. Chinu. Ahora la palabra baboso, lo que es una palabra compuesta de las palabras baba y boca. Kaniju. Ahora la palabra bondadoso, lo que es una palabra compuesta de las palabras bueno y adentro. Ba'aini. Ahora el último ejemplo, la palabra dividir, lo que es una palabra compuesta de las palabras cortar y mitad. Kandahaba. Ahora, ¿cómo se usa el guión en la conjugación? Cuando conjugamos los verbos, usamos el guión para facilitar la lectura, lo que nos ayuda a distinguir entre los sufijos, pronombres, prefijos y otras palabras, los cuales pueden ser casi idénticos. Vamos a ver las reglas de cómo conjugar palabras en unos videos más adelante, pero ahorita vamos a dar unos ejemplos para que puedan ver de lo que estamos hablando. El primer ejemplo es Nika'ani. Este significa usted habló. Podemos ver el prefijo del tiempo, el verbo en medio y luego el sufijo, lo cual es el pronombre. El segundo ejemplo. Nisasaoni. Este significa usted fumaba. Podemos ver el prefijo del tiempo, pues los prefijos, y luego en medio es el verbo, y al final es el sufijo del pronombre. El guión. ¿Cómo se usa en las palabras descriptivas? Pues vamos a ver las reglas de cómo añadir palabras descriptivas en unos videos más adelante. Pero, Juan, a ver, si nos puedes dar un ejemplo de lo que estás hablando. Por ejemplo, ba'andi ba'inini. Eso significa que usted es muy amable. Literalmente es bueno, muy adentro usted. Esta es una palabra compuesta con la palabra descriptiva en medio. El guión y cómo se usa en la ausencia de una acción. El prefijo o se usa para indicar que la palabra se convierte en lo opuesto del verbo mencionado. Este prefijo se junta al verbo con el guión para indicar que es un solo pensamiento. Es una abreviación de la palabra ko, lo que significa no. Te doy unos ejemplos. Oku, no puede. Oka'a, no habla. Pues eso es todo para hoy. Gracias por mirar nuestro video. Suscríbete a nuestro canal y toca el timbre para recibir una notificación cada vez que subimos un video nuevo. Si te gustó el video o te ayudó, compártelo con otros para que se beneficien también de la información. No te olvides de darnos un thumbs up.